Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Le escuchamos perfectamente, Magíster. Vamos a dar ya inicio a la videoconferencia. En unos momentos Perfecto. estaremos presentando. Excelente, excelente. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad les da una cordial bienvenida a nuestros participantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. El día de hoy pues estaremos ya culminando este diplomado en el cual pues hemos buscado fortalecer los conocimientos en los temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Para ello, el día de hoy queremos dar el tiempo a las palabras a nuestro director general, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal. Para ello lo dejamos en el uso de la palabra. Adelante, por favor, magíster. Muchas gracias, licenciado Jorge. Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero privilegio esta mañana poder saludarlos y sobre todo poder enviarles un saludo y felicitación por estar terminando esta mañana de jueves 9 de diciembre de 2021 el diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa. Esta es la última sesión de dicho diplomado. Agradecemos a cada uno de ustedes su confianza para con el INEES de completar este nuevo programa académico. A lo largo de estas semanas se ha mostrado en el desarrollo del mismo cómo la ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos, redes, sistemas electrónicos en general. También pudimos ver cómo la ciberdefensa se refiere a esa capacidad del Estado para cumplir con las responsabilidades que le permiten prevenir y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza cibernética que afecta a los valores e intereses nacionales. Y esa es la razón por la que nosotros nos hemos lanzado en este programa académico. Mostrar que tanto la ciberseguridad y la ciberdefensa se han convertido en áreas claves en los estudios estratégicos. Su desarrollo actual coincide con el advenimiento de la sociedad de la información, de las redes entre las computadoras, del fenómeno de Internet, cuya expansión se ha configurado como la nueva quinta dimensión de la guerra moderna y que ha afectado sensiblemente la vida cotidiana de los diversos actores en el mundo global. De hecho, su estudio se convierte en una tarea obligada para la conducción político-estratégica de la defensa de las naciones. Y es aquí donde nuestros países deben focalizar esa nueva dimensión pragmática, la seguridad y la defensa en el ciberespacio, a través de la cual se podrán generar modelos locales de gobernanza en ciberdefensa. Esto debido principalmente al aumento de los ciberataques a nivel mundial y del papel que cumple en la actualidad la seguridad tecnológica. Es por ello que a nombre de cada uno de los servidores públicos que elaboramos en el INEES, les felicitamos por concluir este diplomado. Agradecemos esta mañana al doctor Israel Reyes, con quien nos une una amistad muy sincera, y él pues como conferenciante y amigo de INEES, pues siempre dispuesto a colaborar. Muchas gracias, Israel. Y a todos, también quiero ser el portavoz de ese deseo sincero porque tengan una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2022. Muchas gracias y feliz día. Y lo dejo en la palabra, licenciado Jorge. Gracias. Muchas gracias, magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, por sus palabras. Para dar continuidad a las actividades que tenemos hoy en agenda, vamos a leer un extracto de la hoja de vida de nuestro conferencista. Él es el magíster Israel Reyes. Se graduó en Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación.
Tiene estudios avanzados en seguridad cibernética, respuesta a incidentes y gestión de crisis de la Universidad de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es un exitoso empresario, orador, experto en seguridad cibernética, consultor internacional, analista y hacker, fundador, presidente y director ejecutivo, con más de 20 años de experiencia trabajando en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Australia, como defensor de la resiliencia nacional y la seguridad cibernética. Ha trabajado con y para las principales empresas mundiales, incluyendo IBM, Hewlett Packard, Fujitsu, en proyectos de seguridad nacional, defensa y estrategia en todo el mundo. Como empresario global, su profundo conocimiento y experiencia en asuntos exteriores y seguridad le permiten proporcionar un análisis sofisticado de temas comerciales y de seguridad contemporáneos. En este momento, pues dejo el tiempo de la palabra al Magíster Israel Reyes. Adelante, Magíster, lo escuchamos. Magíster, aún no lo logramos escuchar. Vamos a solicitar del audio. Vamos acá, por favor, vamos a activarle. Ya tenemos activo el audio, por favor. Ok, ahora sí. Lo escuchamos perfectamente, Magíster. Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, les debo una disculpa, pero el día de ayer tuve que presentarme al Congreso de la Unión aquí en México porque traíamos unos temas de tecnología y seguridad nacional ahí en la Cámara de Diputados y una disculpa, era un tema delicado. Pero bueno, me da muchísimo gusto participar con ustedes, ser parte de esta lecture, de este seminario. Y bueno, espero que lo que vamos a hablar hoy sea de su interés. Ahorita ustedes tienen una gran responsabilidad. Ayer precisamente discutíamos en la Comisión Internacional de Tecnología y Seguridad Nacional el problema de lo que está pasando ahorita en ciberseguridad, en los ataques cibernéticos, en la ausencia de los marcos jurídicos que realmente nos están dejando sumamente vulnerables. Creo que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, lo que es el quinto dominio, que toca directamente a todos los dominios, como es el terrestre, el marítimo, el aéreo y el espacial. Y sin embargo, el ciberespacio es el que representa las mayores oportunidades para un país, pero también representa los mayores riesgos para un país. Es peligroso porque ahorita en la Agenda Nacional de Riesgos de México, de Estados Unidos y también de Europa se está discutiendo este tema del abuso de la tecnología para los ataques cibernéticos sincronizados en infraestructura crítica y bueno, y también en los sistemas financieros que podrían llevar a la quiebra o a la ingobernabilidad a cualquier país. Entonces, el reto que tenemos aquí es que la tecnología avanza a la velocidad de la luz, a la velocidad de la fibra óptica. Y las leyes que emanan de los hechos que se viven, pues van muy lentos, de mucha burocracia, y no estamos asegurando una soberanía de la información y soberanía de los datos. E inclusive la teoría de Estado queda sumamente vulnerable. ¿Por qué? Porque la teoría del Estado hablaba de lo que es el territorio de una nación. El territorio está compuesto por la parte terrestre, marítima, aérea y bueno, ya ahorita espacial, pero no tenemos una soberanía en el ciberespacio. Cuando ustedes, que son personas de gobierno o inclusive de inteligencia, mandan un WhatsApp a un compañero suyo, primero llega a Estados Unidos, al servidor de Estados Unidos, y después le va a llegar
a la persona a la que ustedes le quieren mandar el mensaje o el WhatsApp. En ese momento, la soberanía de la información se pierde en esa ausencia de la teoría del Estado. Ahora, con las leyes que están en Estados Unidos, como lo es el FISA Act, el el Foreign Intelligence Surveillance Act, eso permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de sus aliados, que en este caso es Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que forman parte de los 5 ojos o del Five Eyes Alliance, tener acceso a esta información y a estos datos. Cuando nosotros de un gobierno completamente soberano e independiente, como es el caso de México, de Guatemala, de El Salvador, utilizamos estas tecnologías, perdemos la territorialidad y perdemos esa soberanía de esa información. Aún peor, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista jurídico y tecnológico o técnico, ¿cuáles son los términos y los usos de condiciones, término de uso y condiciones de uso de estas plataformas? Vemos que son decisiones unilaterales por parte de estas empresas que en el caso de Facebook, que también es dueño de Instagram, de WhatsApp, de Snapchat, bueno, y que ya ahorita con el metaverso, bueno, ya es un monopolio de telecomunicaciones digitales. De hecho, hay una ley antimonopolios. Inclusive Google en algún momento tuvo que vender algunas de sus afiliales para no caer en esta infracción de ley de antimonopolios. También le pasó lo mismo a Microsoft. Entonces, hemos visto que tenemos esa gran vulnerabilidad y esa vulnerabilidad nos expone en lo que son la seguridad nacional, pero también nos expone en los procesos democráticos. Porque, bueno, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, en las elecciones. Las elecciones, gran parte de las elecciones se juegan en las redes sociales. Ahorita en Washington, D.C. se estuvo discutiendo el hackeo neurocognitivo a través de las redes sociales con las campañas de desinformación y las campañas de manipulación. Porque relativamente es fácil y sencillo crear ejércitos cibernéticos para promover un mensaje o para hacer un troller o dañar la reputación, la credibilidad de una persona, de un político o de una nación. E inclusive se puede utilizar como campaña o como operación psicológica en el ciberespacio para cambiar la percepción de las personas. Es aquí donde esta parte de ciberseguridad va a convergir en la necesidad de crear esos marcos jurídicos. Porque sin marcos jurídicos estamos en el legendario oeste, en el Wild West. El Internet y el ciberespacio, por definición, tiene el anonimato. Y cuando hay anonimato es muy fácil agredir a un gobierno, agredir a una persona, crear un ciberataque, crear una arma de disrupción masiva, un código malicioso de infiltración cibernética, porque se va a utilizar el anonimato. Y eso es algo de lo que tenemos que legislar y regular para poder mitigar esos efectos adversos de los avances tecnológicos. Pero no solamente es la parte de legislación, también lo que es sumamente importante es el desarrollo técnico de las personas. Necesitamos técnicos capaces de entender tanto la ley como el aspecto tecnológico y como la responsabilidad social. Porque ahorita sabemos que el valor y el activo de más valor son los datos. Eso es lo que producimos. Y ahorita estamos produciendo 5 exabytes de datos diarios a nivel global, teniendo en consideración que la población mundial es de 7.7 billones de personas, mientras China tiene 1.2 billones de ciudadanos e India tiene 1.4 billones de ciudadanos. Y bueno, Facebook tiene casi 3 billones de ciudadanos. Es decir, si Facebook fuera un país, sería el país con más ciudadanos.
sería el país más grande del planeta. Entonces, en este mundo que es digital, que es abstracto, es ciberfísico, porque ya la sociedad depende de tecnología, ya una sociedad actual tiene gobiernos, los que gobiernan, los que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, esos poderes conforman un gobierno y necesitan gobernados, que somos la población, somos los que vivimos bajo un territorio, bajo un país, bajo un estado y que tenemos la parte de la gobernabilidad como responsabilidad. Y la tercera parte, el tercer miembro, es la tecnología. Esta nueva era digital y tecnológica ha creado una nueva sociedad y esa sociedad está compuesta por esos tres elementos: los gobernantes, los gobernados y la tecnología. Y una sociedad actual de este siglo, en ausencia de cualquiera de estos tres, no sería una sociedad funcional. En ausencia de gobierno, habría ingobernabilidad, habría anarquía, no habría una sociedad de responsabilidad y con Estado de Derecho. Una sociedad ausente de gobernados no sería eficiente y no sería productiva. Pero una sociedad sin tecnología tampoco sería una sociedad funcional, porque de hecho, hoy en la actualidad, nuestros dispositivos se han convertido en prótesis sociales, porque a través de los WhatsApps, a través de Telegram, a través de Signal, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, de Snapchat, hacemos todas o la mayoría de nuestras comunicaciones sociales. Y no se diga que también es una prótesis de memoria. Ahorita toda la memoria de nosotros la ponemos en este dispositivo y este ya es una memoria extendida. Se convierte en una prótesis cognitiva para pensar, en una prótesis de conexión o comunicación social, pero también se convierte en una prótesis de memoria externa. Eso nos pone sumamente vulnerables cuando sabemos que esta tecnología realmente no es nuestra y no es de nuestro estado. Eso lo sabemos. Por eso es sumamente importante de crear, de definir la soberanía de lo que en este dispositivo va a existir como datos. Porque si alguien quiere saber la vida de una persona o la red de vínculos de una persona, no lo va a hacer en un interrogatorio directo. Lo va a hacer a través de este dispositivo. En este dispositivo está la información. Y la información es poder. Quien tiene la información tiene el poder. Entonces, en esta perspectiva y con el objetivo de esta clase, yo quiero proponer algunas soluciones, pero también crear la concientización de cómo es el ecosistema que necesitamos crear o que necesitamos mejorar. ¿Ok? Nosotros sabemos que información es poder. Nosotros entendemos que estos dispositivos tienen y producen data, que son sensores sociales, que tienen una cámara, que tienen un micrófono, que continuamente nos están escuchando, Siri y otras plataformas, y que bueno, todos estos sensores, que son como los 5 sentidos, que es el auditivo y el visual, está aquí, y está capturando toda esa información. Y toda esa información la está mandando a los servidores, en este caso de Apple. Porque cuando firmamos el convenio de aceptación de término y condiciones de uso, estamos aceptando eso. Estamos aceptando compartir nuestros datos y compartir nuestra información. Entonces, si nosotros nos referimos a la teoría del Estado, que todo lo que produce el Estado es propiedad del Estado, como es el agua, los minerales, el oro, la plata,
todos esos recursos naturales que emanan de esa parte de territorialidad, que es terrestre, marítima o inclusive aérea, bueno, pertenecen al Estado. Pero ¿qué pasa con estos datos? Estos datos que estamos produciendo continuamente, como lo dije anteriormente, ahorita diariamente estamos produciendo 5 exabytes de data. Y esa data tiene alto valor. Claro que para obtener el valor se necesita hacer un análisis de datos porque es data no estructurada, es data que no tiene, que no es human readable, que no es human context, y ahí es donde el Big Data va a tomar su auge. En ese rubro, nosotros decimos que ahorita los datos que producimos tenemos 7 Bs. La primera es el volumen de los datos. Es un alto volumen el que recibimos diariamente. Una persona produce bastantes datos por día. Global, 5 exabytes. Ese es el volumen de la data. Pero aparte del volumen, esa data llega a una gran velocidad. Esta es la segunda B. Llega a la velocidad del Internet. Entonces tenemos volumen, velocidad y bueno, tenemos una gran variedad de datos. Esa es la tercera B. Porque en esos datos tenemos audio, imágenes, videos, textos, likes, ubicaciones geoespaciales, ubicaciones geográficas, datos demográficos, datos geográficos, datos psicográficos, etcétera. Tienen una gran variedad de datos y todos esos datos están estructurados en diferente manera. Por ejemplo, los datos geoespaciales o los datos de geoubicaciones, obviamente tienen una estructura diferente a unos datos demográficos, porque el dato geográfico va a tener la latitud, que es el norte, y la longitud, que es el west. Y a partir de esos 2 puntos, de esas 2 coordenadas, vamos a saber cuál es la posición de ese objetivo y le podemos agregar el tiempo y después, bueno, ya viene el GPS, Neighbor Query Analysis, y el GPS Neighbor Query Analysis en Perimeter Query Analysis, etcétera. Es otra teoría de data geoespacial que solamente por ser data geoespacial es sumamente, relativamente compleja. Entonces decíamos que tenemos volumen, que tenemos velocidad y que tenemos variedad. Y la otra cosa que tenemos, bueno, tenemos veracidad, porque hay que saber si los datos son veraces o no son veraces. ¿Qué datos son buenos? ¿Qué datos no son buenos? Ya viene la parte de la estructuración, semiestructuración y bueno, ya los SQL y los no SQL. Después de la veracidad, para verificar que los datos no estén corrompidos y que sean veraces, tenemos la variability, que los datos varían de tiempo a tiempo. Por ejemplo, hablando del ejemplo de los datos geoespaciales, bueno, una ubicación GPS al tiempo igual a 0 es una ubicación, tiene una latitud y una longitud. Pero al tiempo igual a 20 horas después, bueno, es muy probable que esa latitud y esa longitud haya cambiado y se convierta en un dato dinámico. Bueno, si se trata de una persona, de un target, de un vehículo, de un avión, de un helicóptero, de un dispositivo, bueno, va a ser movible. Por eso los dispositivos son dispositivos móviles, porque se van moviendo. Entonces, eso crea variabilidad de la data que se va produciendo. Después entramos a la 6B, tenemos volumen, velocidad, variedad, veracidad, variabilidad de los datos y visualización de los datos. Esa es la número 6, la visualización de los datos. Los datos tenemos que capturarlos, después tenemos que semiestructurarlos, estructurarlos y después hacer ya la inteligencia. Entonces, a esa parte se le llama clustering of data, que es crear clusters de data, estratificar esa data, segmentarla para su respectivo análisis. Y ahí, en ese análisis, hablamos de inteligencia descriptiva, que describe el pasado, que emana de la data histórica, e inteligencia predictiva,
que va a predecir el futuro en base a regresiones lineales, regresiones logarítmicas, regresiones exponenciales y bueno, regresiones logísticas. Todo ese tipo de regresiones va a ayudarnos a predecir. Inteligencia predictiva, que es también la parte de forecasting analysis. Pero tenemos otra parte, que es inteligencia prescriptiva, que es a través de parallel computing, support vector machine, artificial intelligence, que es la creación de los algoritmos en JSON, que es el JavaScript Object Notation, que nos va a ayudar a poder visualizar y modelar cuando tenemos muchos datos. Porque esos datos, cuando ya están en forma de JSON, ya pertenecen a no SQL. Cuando son SQL es un problema, porque las columnas, o sea, tenemos observaciones y tenemos variables. Entonces, si yo quiero combinar un dataset A, debe de ser igual con el número de variables y el número de observaciones del dataset B. Si este dataset A tengo nomás de 1 a 100,000 y este tiene de 1 a 200,000, yo tengo que llenar estas otras observaciones que son rows para que pueda hacer el match con este dataset y que mi matriz sea compatible y sea inversible. Obviamente que aquí arriba tenemos las columnas, estas son las rows, las líneas, estas son las columnas. Las columnas significan el número de variables que hay en ese dataset o las atribuciones que tiene esa observación. Una observación puede tener 10, 20, 30 variables o 30 atribuciones. Por ejemplo, puede ser de inteligencia de señales, puede ser los récords telefónicos, puede ser el día, la hora, el mes, el año, a qué código de país llamó, por ejemplo, el más 502, el más 1, el más 52, el más 7, qué código de país, después, qué área del país, por ejemplo, 303 si es más 1 o 202 es de Washington, es de Estados Unidos, y luego viene el CO, que es el Central Office, que es los primeros 3 dígitos, y luego vienen los últimos 4 dígitos, que ya es la last mile, la última milla. Y aparte viene la latitud, que es el norte, y luego viene la longitud, que es el west. Entonces, todos esos datos que acabo de mencionar van a formar las atribuciones o las variables de una observación. Obviamente, a lo mejor si se trata de un record 7 years retention policy, pues estamos hablando de 7 años de data descriptiva de lo que ya pasó. Pero con eso podemos conjugar el support vector machine, la matemática aplicada, las ciencias de la computación para hacer ciencia de datos de Big Data. Porque esto que les estoy dando ahorita de la inteligencia prescriptiva, eso es Big Data. Inteligencia predictiva y inteligencia descriptiva, ese es análisis de datos, es análisis estadístico y teoría de probabilidad. Porque recordemos que primero se dio la estadística, que es el recolectar información, el recolectar datos, eso es estadística, y luego Laplace y Gaussian empezaron a utilizar distribuciones de probabilidad para ver qué es posible o qué es probable basado en esos análisis estadísticos. Y así es como nace la probabilidad y la estadística. Primero fue la estadística, después la probabilidad, y ahorita ya hablamos del Machine Learning, del Artificial Intelligence, del Big Data Analytics, que ya es la siguiente parte, ¿no? Porque es Parallel Computing. Pero en esa parte hablábamos, para regresarnos, estamos hablando de las 7 Bs, que era volumen, velocidad, variedad, veracidad de la información, variabilidad de la información, visualización de la información y el valor de la información. La información tiene valor. El que tiene la información tiene el poder. Ahora, esos datos emanan de dígitos.
de actividades sensoriales, de lo que escucha este teléfono, de la fotografía que tiene 4000 píxeles, y eso pasa a un sistema binario, a ceros y unos. Con ceros, si ponemos 4 ceros, estamos representando el negro en hexadecimal, que es la ausencia de los colores, pues es puros, los bits son puros ceros. Pero si representamos el blanco en hexadecimal, van a ser unos, ¿no? En el Xcode van a ser puros unos. Y de ahí podemos representar muchos colores en base a un código hexadecimal que va desde el 0 hasta la F, que va del 0 al 9 y después A, B, C, D, E, F, y de 0 a F. Ese es un bloque hexadecimal que se utiliza para las direcciones de hardware, a diferencia de que las direcciones IP, bueno, esas son binarias, aunque aparezca que es una dirección IP, puede ser 10, puede ser 192.168.0.1, bueno, eso es código binario, porque son 4 octetos de 8 bytes. El primero es 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es el 4, 2 a la 3, que es 8, 2 a la 4, que es 16, 2 a la 5, que es 32, 2 a la 6, que es 64, y 2 a la 7, que es 128. Entonces es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al poder de 3, al poder de 4, al poder de 5, al poder de 6 y al poder al 7. Y la clave es de que es 2 a la 0 es 1, después es 2, después es 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Y lo que van a notar ustedes en esa secuencia es que se están doblando. De 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, de 64 el doble, 128, el doble de 128, 256, el doble de 256 a 1024. Por eso, todas las memorias de las computadoras empezaban así, de 16 gigabytes, de 32, de 64, etcétera. Entonces, esos bits, esos ceros y unos, se convierten en metadatos. Esos metadatos se convierten en información. Pero la información se convierte en conocimiento cuando la información ya está ordenada. La información se convierte en conocimiento cuando la información ya está organizada, categorizada. Y conocimiento se convierte en sabiduría cuando ya podemos seleccionar exactamente qué, cómo, cuándo y dónde. Y con esa sabiduría se convierte en inteligencia. Y esa es la secuencia de la data. Ceros y unos se convierten en metadatos, metadatos en datos, datos información, información en conocimiento, conocimiento en sabiduría, sabiduría en inteligencia. Y inteligencia ya es la toma de decisiones ya informadas en esa curva de crecimiento. Entonces, desde la perspectiva de, bueno, ahorita en esta era digital y tecnológica, los dos riesgos que tenemos sumamente, bueno, es la ciberseguridad, porque dependemos de sistemas ciberfísicos, y la otra, también en la agenda nacional de riesgos, en la agenda internacional de riesgos, es el uso ético y profesional de los datos. Entonces, es donde debemos de trabajar. Aquí todo va muy en conjunto. La adquisición de datos se da de una manera, de fuentes abiertas, de fuentes cerradas, de manera ilegal, de manera legal, etcétera, de voluntad propia. Como nosotros damos nuestros datos a Facebook, son meramente por propia voluntad, porque Facebook nunca nos ha obligado, nunca nos ha puesto una pistola para que le demos los datos. Nosotros, de propia voluntad y muy contentos, les damos todo. Datos, fotos, audios, videos que necesitan accesar tus contactos, les damos acceso a los contactos, que necesitan accesar las fotos, les damos acceso a las fotos. Nosotros, de manera voluntaria y ya bilateral, les
concedemos el uso de los datos. Y bueno, ustedes saben qué pasó con Cambridge Analytica, de que hubo un uso, más bien abuso, de la tecnología y de los datos, y ese fue algo que no fue ético. Entonces, ahorita lo que yo quiero comentar en esta lecture, en esta sesión, es precisamente la parte de los ciberataques, el marco jurídico que necesitamos crear, los convenios internacionales de los cuales tenemos que ser parte para defender la soberanía, la territorialidad del país. Y bueno, por el otro parte es de que, bueno, si tenemos la ley y somos usuarios de tecnología, la otra parte, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros tecnólogos? ¿Quiénes nos van a proveer de esa tecnología? ¿Y quiénes nos van a hacer el análisis de riesgo de esa tecnología? Porque pues yo les puedo decir a ustedes, a uno de ustedes, les obsequio mi teléfono, úsenlo, aquí se los doy. Pero este teléfono yo lo compré, yo lo pagué, yo tengo recibos de que este device es mío, yo soy el propietario, pero que ustedes lo usen es diferente. Eso es Facebook. El propietario de Facebook, bueno, es Mark Zuckerberg y sus accionistas, pero el que ustedes utilicen Facebook no los hace dueños de Facebook. Al contrario, los hace a ustedes productos de Facebook. Y ustedes están retroalimentando toda esa data y toda esa información para esas plataformas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros crear programas, marcos de trabajo, marcos jurídicos, para que nos ayuden a tener esta era, absorber, ser parte de esta nueva era digital, de esta economía digital, economía del conocimiento tecnológica, pero de una manera que el país obtenga beneficios? O sea, digo yo, ahorita tengo entendido que Facebook no paga impuestos en México, no tengo conocimiento si paga impuestos en Guatemala, pero es una plataforma de comunicación masiva que es como la televisión, y la televisión paga impuestos y tiene regulaciones. Aquí en México la Secretaría de Gobernación regula a las comunicaciones, y también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regula a las televisoras y a la radio. Pero ¿quién regula a Facebook? ¿Quién regula a Instagram? ¿Quién regula a Twitter, a Snapchat? Entonces, bueno, con esta primera parte me gustaría pasar a una ronda de preguntas. Ahorita son las 9:47. Me gustaría que abriéramos una sesión de 15 minutos para tratar de expandir en unas de 3 a 4 preguntas. Entonces, aquí necesito a la audiencia a que me apoyen en esta parte. ¿Estamos? Gracias, Magíster Israel Reyes. Vamos a solicitar a nuestros participantes que puedan activar su audio. Ya se encuentra entonces activa la opción para que puedan activarlo, y vamos a solicitarle que pueda trasladar las preguntas relacionadas al tema a nuestro conferencista, el Magíster Israel Reyes. Así que, por favor, si pudiesen levantar la mano para que nosotros podamos entonces darles el tiempo para las preguntas correspondientes sobre el tema. Adelante, damos el tiempo entonces a nuestros participantes para que puedan entonces realizar las preguntas. También les recordamos que pueden trasladar sus preguntas por medio de la opción de chat, ¿verdad? Para que podamos entonces trasladarlas al magíster. Y nuevamente solicitamos a nuestros participantes que puedan realizar las preguntas relacionadas al tema que se está exponiendo en este momento, por favor, que puedan entonces hacerlas llegar al Magíster Israel Reyes. Pueden activar su audio, o bien pueden hacer uso de la opción de chat para que podamos trasladarlas. Así que dejamos el tiempo a nuestros participantes para que puedan realizar las consultas sobre el tema.
A ver, audiencia, los noto muy tímidos. ¿Sí nos están escribiendo en el chat o no? Aún no, Magíster, pero si no, podemos lanzar preguntas directas, ¿verdad? Acá tenemos uno. Ah, ok, perfecto. Vamos a hacérsela llegar, por favor. Dice de William Trujillo, ¿qué camino deberían tomar Guatemala para poder regular el cobro de estos impuestos? Vamos a extenderlo por acá. Dice, ¿qué camino debería tomar Guatemala para poder regular el cobro de estos impuestos a muchas empresas de tecnología como Facebook, criptomonedas como Exchange, Crypto.com, por ejemplo? Sí, esta pregunta es sumamente interesante, sumamente relevante, porque ahorita también con el aspecto financiero tenemos ahí, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo deberían de hacer? Bueno, debemos de hacer marcos jurídicos. Marcos jurídicos a nivel federal, como una ley general, donde las empresas que quieran participar o quieran tener un footprint, presencia en Guatemala, tengan que pagar sus impuestos, así como cuando un extranjero llega y tiene que presentar su pasaporte y en algunos casos debe de presentar su visa. Bueno, pues estas empresas también deben de cumplir con esos requerimientos por estatutos legales. Y los impuestos sería una buena manera de regresarle algo a la sociedad, porque ustedes son el producto. Entonces, cuando estas compañías paguen impuestos, esos impuestos se pueden utilizar para el fortalecimiento de policías cibernéticas, para el fortalecimiento de una estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces, se hace un ecosistema. También, a través de estas leyes, se les debe obligar a estas empresas a que sean más inteligentes y que tengan mejores capacidades para proteger la información de los ciudadanos, porque también a ellos continuamente los están hackeando. Entonces, cuando ellos pagan sus impuestos, ya entran en una responsabilidad hacendaria con el país y esos ingresos económicos se pueden redistribuir, pues, para aspectos de la sociedad, para educación cibernética, cívica, educación civil cibernética, policías cibernéticas y bueno, todo lo que derive de eso. Por eso es importante que se promueva el pago de impuestos de estas empresas porque están sacando ellos un alto valor sin pagar impuestos en el país. ¿Ok? Igual lo mismo pasaría con las criptomonedas, que también son ahí un tema fuerte y un tema delicado. ¿Ok? Gracias, Magíster. Tenemos acá una siguiente pregunta que nos indican qué opciones de analítica podría recomendar para apoyar en temas de ciberseguridad. Eso es muy buena pregunta. ¿A quién me hizo esa pregunta? ¿Lilian? Lilian Ramírez. Magíster, Okay. tenemos acá, bueno, fue hecha por un usuario que está utilizando un iPad, ¿verdad? Pero no tenemos solo las iniciales, no tenemos... Aldo Barrera. Ok, bueno, Aldo Barrera, compárteles mi red de Twitter para que me sigan, me manden un mensaje privado y les voy a mandar ahí el libro de analítica. Ya me han mandado algunos de ustedes mensajes, pero el día de ayer estuve sumamente ocupado ahí en el Congreso de la Unión, hablando temas de tecnología y seguridad nacional y legislaciones como esta, la que les estoy diciendo, y se me complicó un poco el tema, pero en los próximos días les voy a estar mandando esa información, ¿ok? Ok, hay un libro muy bueno de analítica que habla precisamente de las tres partes, de la analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva. Es un libro de 300 hojas. Yo se los voy a proporcionar vía PDF. Usualmente lo utilizo para mis clases en la George Washington University. Tengo los derechos de autor, entonces no hay ningún problema, se los puedo compartir con mucho gusto. Sin duda alguna, para la parte de ciberseguridad, siempre hay que empezar en todo. Siempre hay que empezar con los datos históricos. Eso es lo primero. Después ya de los datos históricos, la inteligencia descriptiva, la inferencial, y así nos vamos subiendo. Pero sí hay que empezar con estadística, hay que empezar con data descriptiva de lo que ya pasó, data histórica, y hay que revisar la teoría de probabilidad, como es la probabilidad
las curvas de probabilidad, la de Gaussian, la de chi-square, la de t-square distribution, Poisson distribution, normal distribution, la distribución normal y todas esas, ¿no? Son con 3, 4 que sepan, ya con eso es suficiente, porque hay veces que hay que aplicar una dependiendo del número de datos que ustedes tengan, y ya eso es como el talento del chef, del cocinero, ¿no? En algunos casos les va a funcionar mejor la distribución T, la T distribution, la distribución T. En otros casos les va a funcionar mejor la distribución normal, la de Bell Curve. Hay veces que una regresión logarítmica les va a servir más que una regresión exponencial o una regresión logística. Entonces ya ustedes lo van haciendo, ya lo van viendo, lo van visualizando. Ajá. Esa fue muy buena pregunta por parte de Aldo Barrera. Ahí en mi red social, yo les pongo en mi red social para que me sigan en Twitter y me mandan mensaje. Primero me tienen que seguir, después me mandan el mensaje en privado. Israel G. Reyes. Ese es en Twitter y también en Instagram. Ok, pasamos, vamos en la segunda pregunta. Nos falta otra pregunta. Sí, magíster, acá tenemos una pregunta de Lilian Ramírez, donde nos indica cómo se está manejando el uso de material de mensajes de WhatsApp o pruebas extraídas de la tecnología como pruebas en un proceso judicial. En Estados Unidos sí se utilizan por parte del Patriot Act y también por parte del Foreign Intelligence Surveillance Act. En México y en Latinoamérica se pueden utilizar siempre y cuando haya una orden judicial para poder extraer esos datos. En el caso de México es relevante porque hay dos personas, hay el que recibe y el que transfiere, ¿no? En una comunicación digital, ¿no? En un WhatsApp. Hablemos de una comunicación bilateral entre A y B. A y B comparten información. Uno de ellos puede de manera unánime compartir esa información con una autoridad judicial y no necesita el permiso o la concientización de esta persona, ¿ok? Tratándose de que esa información van a aportar a una averiguación previa. Obviamente, si la comunicación que se mandaron entre A y B envuelve a una menor de edad, ahí ya es otro tema. También si envuelve fotografías íntimas que pueden vulnerar la integridad física de una persona o su reputación, ya entra otra ley. O sea, aunque esta persona le haya mandado esas fotos a esta persona, no puede compartirlas sin la autorización de esta persona, principalmente porque se trata de contenido íntimo. Y aquí en México tenemos una ley que se llama la Ley Olimpia, que ahí yo trabajé, asesoré y platicamos ahí con un par de personas y también participé en lo que es lo que se está promoviendo ahorita, la Ley General de Ciberseguridad. Entonces, esa fue una muy buena pregunta. En Estados Unidos no se necesita el permiso porque el Patriot Act y el FISA Act se sobreponen a esos principios porque están diseñados para el terrorismo internacional y el terrorismo interno. Pero en nuestros países se necesita la orden judicial. Espero que eso haya contestado la pregunta. ¿Otra pregunta? Gracias, magíster. Tenemos acá una pregunta de Madeline Arroyo. Dice, a pesar de que las infraestructuras críticas son similares en todos los países, su práctica puede variar en función de las necesidades, recursos y nivel de desarrollo de cada país en particular. Ok, a pesar de que la infraestructura crítica son similares en todos los países, su práctica puede variar en función de las necesidades, recursos y nivel de desarrollo de cada país en particular. Bueno, sí, efectivamente, hay países que tienen más ciberdependencia en sistemas ciberfísicos que otros, pero ese es un problema porque los países que utilizaron sistemas automatizados que se les conoce como SCADA, que son los que controlan, por ejemplo, los flujos eléctricos, el flujo de agua. Por ejemplo, en México tenemos la Comisión del Agua, que es la que controla las presas, las compuertas de las presas.
Bueno, eso, un ataque cibernético a una presa podría causar muerte y desaparecer poblados, porque imagínense que abren las compuertas y dejan salir toda el agua, crearía un tsunami literal en áreas de México que son altamente críticas y que son puntos neurológicos. Los sistemas SCADA se empezaron a utilizar desde los 80s, los 90s, y en muchas ocasiones los gobiernos no han actualizado el software y no han actualizado las medidas de seguridad cibernética. Entonces, estos componentes se les conoce como ciberfísicos porque son automatizados, son electrónicos, eléctricos, y bueno, SCADA significa Supervisory Computing and Data Acquisition, y son sistemas automatizados para sistemas industriales. Pero sí, este es parte de la infraestructura crítica, es parte de la Agencia Nacional de Riesgos, que es sumamente importante y sumamente relevante, y no podemos ahorita hablar de una Agenda Nacional de Riesgos 22-24 sin tener en consideración infraestructura crítica como es el sistema eléctrico y el sistema de agua potable. Entonces, espero que eso haya contestado esa pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Tenemos una acá de Francisco Alvarado, dice, las redes sociales y las páginas de internet se consideran espacios para recabar información de fuentes abiertas por parte de los servicios de inteligencia en los diversos países. Sin embargo, estas investigaciones dejan un rastro de datos que pudieran comprometer el trabajo de inteligencia. ¿Cuáles serían las formas más adecuadas de no dejar rastros o datos para evitar que se vulnere a una institución o persona que lo integran? Bueno, nosotros sabemos que el trabajo de inteligencia para que pueda ser exitoso debe ser secreto. La secrecía es la principal característica de inteligencia. Si no hay secrecía, no hay inteligencia. ¿Ok? Bueno, debemos de tener estrategias, principalmente si vamos a obtener información de fuentes abiertas. Bueno, lo primero es utilizar el anonimato, ¿verdad? Es crear software, crear usuarios, crear cuentas que no estén ligadas a una persona de la institución, que no estén ligadas a una persona física, y es una copycat de lo que hacen los malos, hacerlos nosotros los buenos, pero utilizando sus mismas tácticas para ser simétricos y para poder proteger la identidad. Como dato curioso, no sé si ustedes sepan que el Dark Web fue un proyecto de US Navy que se utilizó para que los espías que estaban alrededor del mundo utilizaran esa plataforma para suministrar información y datos, mantener el anonimato, mantener lo que se le conoce hoy como the onion router, que disfraza las direcciones IP, que les puedes buscar, ponle que estoy en Tailandia, ponle que estoy en Singapur, y bueno, ese Dark Web inicialmente fue un proyecto de US Navy que se utilizó para la comunicación secreta de inteligencia entre los espías que estaban en otros países. Eventualmente el programa se abandonó por ahí por los 90s y pasó a ser parte de la comunidad de Open Software, Open Source. Y bueno, ahorita sabemos que el Deep Web y el Dark Web, bueno, que el Dark Web es un tema también ahí de seguridad nacional y seguridad interna delicado. Y bueno, ahí también se puede operar para lo bueno. Entonces, esos son de las tácticas y bueno, ahí pueden encontrar un sinfín de instrumentos, de programación, de dispositivos, de marcos de trabajo, de templates de trabajo para poder hacer ese trabajo de inteligencia, mantener el anonimato y mantener la secrecía, porque es la mejor seguridad. ¿Qué les parece si ahorita ya son las 10:05, tomamos un minuto, ¿les parece bien si tomamos 15 minutos de receso? Está bien, Magíster. Vamos a tomar entonces 15 minutos, estaremos conectándonos, ahorita son las 10:05, estaremos conectándonos entonces 10:20. Magíster, ¿le parece bien? Muy bien. Estaremos continuando y quería comentarle, tenemos una última pregunta, no sé si la contestamos al regresar.
Al regresar la contestamos Muy para bien. tener. Está bien, Ok. Magister. Entonces, a nuestros participantes, por favor, estaremos realizando un pequeño receso, ¿verdad? Y estaremos conectándonos nuevamente a las 10 a las 10:20, por favor, para poder dar continuidad al tema sobre infraestructuras críticas. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos a las 10:20. Ahora sí, ¿ya me escucha? Ya lo escuchamos perfectamente, Magister. Hola, Lo ¿sí me escuchamos escucha? perfectamente. Lo escuchamos muy bien, Magister. Ah, perfecto. Ok, Gracias. bueno, ya regresamos. Ahorita vamos a tener una hora más, ¿correcto? Así es, Magister. Vamos a tener un tiempo más para poder finalizar el tema. De nuevo, usted nos indica si tenemos una ronda de preguntas, ¿verdad? Y estaríamos finalizando nuestra videoconferencia a las 11 de la mañana, hora de Ok, Guatemala. perfecto. Perfecto. Entonces, miren, vamos a contestar esta otra pregunta. Ajá. Bien, gracias, Magister. Voy a leérsela. Dice Ujú. acá, bueno, la pregunta es de Brandon Estrada. Dice, ¿qué desafíos y riesgos cree que tienen las empresas fintech en Latinoamérica en relación a la ciberseguridad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué impacto tendrá la ley fintech en México como ejemplo? Sí, bueno, mira, el riesgo cibernético es un riesgo inminente. Si la CIA, que es la CIA, el Pentágono, el FBI, estuvieron bajo ataque, fueron atacados, pues tú qué puedes esperar de nosotros, de nuestros países. Necesitamos una cultura más resiliente, una cultura enfocada en la ciberseguridad. Los efectos eso es en la primera parte de la pregunta. En la segunda parte, bueno, ¿cuál sería el impacto que tendrá la ley FinTech en México, por ejemplo? Bueno, recordemos que las leyes emanan de los hechos que se viven. Por ejemplo, si regresamos al tema de cuando estábamos en el Wild West, que todos teníamos armas y que nos podíamos matar en la esquina en cualquier minuto en un duelo, bueno, eventualmente se generó una ley, ¿no? Que reguló, que emanó de los hechos que se estaban viviendo en ese momento. Entonces, claro que cuando hay una ley, hay una norma, hay un ajuste. Entonces, sí va a haber cambios, ajá. Queremos que esos cambios sean positivos, por eso estamos generando esa legislación, esa ley. Pero el tiempo es el que habla por sí mismo, ¿no? Es como las vacunas del COVID, o sea, ya llegó otra variante, Omicron, y sigue la vacuna y sigue la pandemia y vamos en otro pico. El tiempo es el mejor consejero y el que dice siempre la verdad absoluta. Pero sin duda alguna creo que empezar ya a trabajar en fintech, en ley general de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica es bueno. Eso es mi pregunta, mi respuesta. ¿Estamos? Gracias, Magister. Creo que con ello completamos las preguntas que teníamos acá, ¿verdad? Y podemos dar continuidad entonces al tema. Bueno, entonces, en estos, vamos a avanzar, me gustaría avanzar otros 20 minutos para dejar al último 10 minutos de preguntas y respuestas o inquietudes. Bueno, entonces hablamos de la necesidad de los marcos jurídicos, de la necesidad de la capacitación y bueno, también hablamos que esto es una responsabilidad compartida entre el gobierno, en los usuarios y los propietarios de la infraestructura crítica. Eso es lo que hablamos y lo que acordamos, ¿ok? Otra cosa que
que es importante tener en cuenta es la velocidad tecnológica, la velocidad a la cual se desarrolla la tecnología, que también ese es otro reto. Cuando legislemos ahorita para aspectos de ciberseguridad, les aseguro que esa ley va a tardar 6, 8 meses, 1 año en aprobarse, y cuando se apruebe vamos a tener nuevas amenazas. El ransomware, la sexoextorsión, el ciberespionaje, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un reto porque la ley nunca va a avanzar a la velocidad de la tecnología. Y bueno, y en este momento el nuevo colonizador de Latinoamérica, de América, es quien tenga la supremacía tecnológica, el que pueda procesar la información, el que pueda procesar esos datos, ese es el nuevo colonizador. Y un colonizador en la ausencia de marcos jurídicos, pues va a tener todos los beneficios para su lado. Yo insistiría que hacer una ley de hacienda y crédito público de impuestos a estas empresas como Facebook y como Google sería importante y sería relevante. Y podría ser un modelo cuantitativo en esa parte. Y bueno, sin gente capaz, sin gente preparada, sin gente que entienda tanto la tecnología y las leyes, pues va a ser sumamente complicada esa situación. Por eso estamos aquí hoy todos nosotros y por eso compartimos ese entusiasmo de aprender más sobre la ciberseguridad, los análisis de datos, los riesgos hemisféricos, los riesgos globales, los riesgos como país, como nación, de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interna. Y bueno, esos riesgos, como todos los riesgos, se tienen que cuantificar. Cuando se cuantifican, medimos el riesgo. Hay veces que decidimos aceptar el riesgo. Hay veces que transferimos el riesgo cuando compramos un seguro, cuando compramos otra reaseguradora, es como nos damos cuenta de que el riesgo siempre se debe de manejar o se debe de gestionar. Entonces, en esa parte es sumamente importante también que vayamos aprendiendo tanto de los modelos de riesgo que existen ya, también los que me sigan y me manden un mensaje por Twitter, les voy a poder proporcionar algunos modelos de riesgos cuantitativos. Aquí todo es ciencia y tecnología y es matemáticas, hablando de Big Data, hablando de ciberseguridad y hablando de riesgos cuantitativos, todos van en el mismo formato. O sea, hay diferentes modelos de riesgos que se pueden aplicar para estas partes de Global Risk Framework. Entonces, eso es sumamente importante. Algo también que sí vale la pena mencionar, debemos también de tener en consideración cómo vamos o cómo debemos clasificar los datos o la data en las comunicaciones, porque tenemos diferente tipo de información. Tenemos información que es de dominio público, tenemos información que es para uso interno exclusivo, tenemos información que es clasificada y de uso interno exclusivo, y también tenemos información que es de ultra secreto. Y esa información es como un refrigerador. Se deben de acomodar las cosas en el contenido adecuado. Entonces, imagínense que ustedes van a utilizar información ultra secreta para mandarla por un sistema de comunicación pública, que es una red social, que es Twitter, o que es Instagram, o que es Facebook, pues como que defeat the purpose. Es como se traduciría como que rompe con el propósito. Entonces, cuando nosotros categorizamos y clasificamos la información de acuerdo al FIPS, que es un estándar de Estados Unidos, que se traduce como el Federal Information Protocol Standard, la 199 es a FIPS 199, Federal Information Security Protocol. Ese estándar nos dice cómo tenemos que clasificar la data.
cuándo es ultra secreto, cuándo es secreto, cuándo es de uso interno exclusivo o de uso exclusivo interno y cuándo es del dominio público. Y de acuerdo a esa clasificación y categorización, vamos a medir el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que esa información termine en manos equivocadas o en una organización equivocada? Y de acuerdo a esa plataforma análisis de riesgo, es como vamos a categorizar y clasificar la data y guardarla en sus correspondientes contenedores. Es como los diamantes, los tenemos que guardar en un contenedor específico porque son diamantes. La pasta de dientes la vamos a guardar en otro contenedor porque es de muy bajo valor. La sal la vamos a guardar en otro contenedor porque es de muy bajo valor. Todo es usable, pero tienen diferente valor. Entonces, obviamente, donde están los diamantes, donde están las alhajas, donde está el Rolex, donde está el oro, pues eso hay que tenerlo en un contenedor resguardado, secreto, porque no es de vista pública, ¿no? No es de dominio público. Entonces, así es como tenemos que procesar esa información. Como lo decimos, información es poder. Información es el activo de más valor. La información debe estar categorizada y debe estar clasificada en las comunicaciones gubernamentales, también en el sector privado. La receta de Coca-Cola les aseguro que está encriptada y que está resguardada hasta en papel y lápiz en varias plataformas, en varias bóvedas seguras. Entonces, eso va a ser meramente importante. Y hablamos también de las 7 Bs, ¿verdad? De la velocidad, el volumen, la variedad, la veracidad, la variabilidad, el valor, la visualización de los datos. Entonces, eso también es algo que también deben de tenerlo muy presente para que podamos entender el marco de trabajo de lo que es el Big Data Analytics para la inteligencia o la analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva. Cuando yo digo analítica, realmente nos estamos refiriendo a inteligencia. Por eso nació la palabra de Business Intelligence o inteligencia de negocios. Ahorita ya son casi las 37, 38. Me gustaría que estos minutos los dedicáramos para preguntas. Vamos a profundizar más en sus inquietudes. ¿Les parece? Gracias, Magíster. Tenemos por acá una pregunta y dice, buen día, Magíster, ¿nos podría hablar algo de Stuxnet? Sí, claro. Claro. Bueno, esta Stuxnet se consideró también el verdadero nombre de esta operación, se llama Olympic Games. Fue el primer ataque cibernético que se dio en la historia del planeta para desacelerar el programa nuclear de Irán. Hoy se tienen todavía clasificadas las fuentes de quiénes fueron, pero seguramente ustedes se lo van a imaginar. No es necesario tener una clearance de top secret para saber que con muy alta probabilidad los que estuvieron detrás de ese ataque fue Israel y fue Estados Unidos, con el objetivo de desacelerar el programa nuclear de Irán. Y fue una operación altamente efectiva, donde se penetraron los sistemas de los centrífugos, de las centrífugas donde se procesa el uranio, y bueno, están controlados por sistemas automatizados que tienen un panel de control para medir la velocidad, la temperatura, y lo que atacaron fue precisamente ese panel de control, para que en el control se viera que todo está bien, pero las centrífugas las estaban haciendo girar a lo máximo y otras a lo mínimo. Entonces, todo el sistema se echó a perder, se corrompió. Tuvieron suerte de que no desatara un catástrofe nuclear porque manipularon el panel de control. O sea, es como si se suben ustedes a un carro y dice que trae gasolina, pero la mera verdad no trae. O si ven la temperatura de la olla express y dice que está fría,
pero realmente ya está a 500 grados Celsius, entonces va a explotar. Bueno, ese fue el primer ataque cibernético, la primera arma cibernética que se denominó Stuxnet, pero que el código militar de esa operación se llama Olympic Games. Esa es la operación. Y el software malicioso que se utilizó. Y tenemos tanto software malicioso para infiltrar infraestructura crítica que hay una teoría que dice que pasamos de las armas de destrucción masiva a las armas de disrupción masiva. Entonces, pasamos a una era donde la nueva pólvora es el código binario. Esa es la nueva pólvora, el código binario. Entonces, quiero decirles que realmente ahorita estamos en una época de oportunidad porque hay pocos especialistas, tanto en ley cibernética, que entiendan el cyber law, que entiendan esa parte de ley, y también hay una carencia de técnicos, hay una carencia de científicos de datos, de analistas de datos, y hay también una carencia de legisladores. Entonces, cualquiera de ustedes que están en esta clase, en este seminario, en este diplomado, pues va a ser una gran oportunidad para que puedan colaborar con la Cámara, con el Congreso, con los diputados, porque sin duda se necesita y se requiere hacer ese marco jurídico por aspectos de soberanía nacional, simplemente por eso. Y bueno, dentro de ese marco jurídico también existe la necesidad de crear impuestos para estas empresas que están cotizando en la bolsa de valores a muy alto precio. Entonces, otra pregunta, aparte del Stuxnet, del Olympic Games. Adelante. Gracias, Magíster. Vamos a darle tiempo entonces a nuestros participantes para que puedan exponer sus preguntas. Si fueran tan amables de levantar la mano, ¿verdad? O bien pueden activar su audio o enviárnoslas por medio de la opción de chat para que el Magíster pueda darnos respuestas a las interrogantes relacionadas al tema de infraestructuras críticas. Así que, por favor, vamos a solicitarle su participación a cada uno de los integrantes de nuestro diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa. Por acá tenemos una siguiente pregunta. Dice de Carlos Sucup. Muchas gracias por la explicación. He tenido problemas con internet y escucho acortado. Si lo están grabando, sería bueno que nos compartan. Sí, de hecho, en la plataforma de nuestro diplomado, pues ahí tenemos, subimos nuestras grabaciones y pues ingresa con el usuario y contraseña del cual está registrado para que usted pueda ingresar y visualizar las videoconferencias. ¿Tendremos alguna otra interrogante, por favor, que podamos hacerla llegar acá al Magíster Israel Reyes? Bien, vamos a solicitarles que por favor puedan trasladar sus preguntas para poder entonces darle continuidad al tiempo entonces que tenemos acá con el Magíster. Aprovecho acá la oportunidad para indicarles que el Magíster es experto en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Nos ha compartido acá una serie de temas dentro del instituto, ¿verdad? Relacionados sobre temas de ciberseguridad, y pues con ello pues hemos ido fortaleciendo en los diversos cursos, en este caso el diplomado, ¿verdad? Y para ello pues hoy vamos a dejar entonces este tiempo para que puedan realizar las consultas. Y vamos a solicitarles entonces, por favor, que puedan escribirnos por medio del chat o bien puedan entonces activar su audio y realizarlas directamente, ¿verdad? Recordemos que acá pues tenemos la oportunidad de podernos dirigir acá a los expertos que nos dan las conferencias y con ello pues entonces poder trasladar nuestras interrogantes
relacionadas a los diferentes temas que hemos venido tratando. Así que por favor vamos a dejar el tiempo para las preguntas que ustedes tengan acá para el Magíster Israel Reyes. Magíster, creo que tenemos ahí, hoy tenemos a nuestros participantes un poco tímidos, ¿verdad? Para trasladarlas. Los noto tímidos. Voy a empezar a bajar puntos extras que ya les había dado. A ver, ¿quién de ustedes me contesta, me dice a lo menos 4 de las 6B, de las 7 Bs que tiene que tener el Big Data, el análisis de datos? Les mencioné 7 Bs. ¿Quién me puede decir a lo menos las primeras 3 principales? Para que le demos un extra punto ahí. ¿Serían volumen y velocidad? Ajá. ¿Y qué otra más? ¿Podría ser valor de los datos? Ok, valor está bien, ¿sí? Variedad. A ver, ¿quién? Bueno. Ándale. Podría ser veracidad de los datos. Ajá. ¿Qué más? Podría visualización de estos. Ajá. ¿Qué más? Viabilidad. Les falta uno. Ya me dijeron volumen, velocidad, variabilidad, veracidad y visualización. Valor de los datos. El valor, efectivamente. Esas son las 7 Bs. Las 7 Bs que tiene el Big Data. Les hablé de 3 tipos de inteligencia. ¿Cuáles son esos 3 tipos de inteligencia? Artificial. No hablé, sí hablé de inteligencia artificial, pero hablé precisamente que la inteligencia de datos hay en 3 formas. La primera, la segunda, que es la predictiva, y después les dije la tercera. ¿Cuál fue la primera? Inteligencia. La inteligencia de negocios. Business Intelligence. Bueno, sí, Business Intelligence, pero no es la que les dije en este rubro. También hablé de inteligencia artificial, pero no es este rubro. ¿Qué dijimos? Que había, les voy a ayudar con la primera. Predictiva. Aprendizaje de máquina. Exacto. Tenemos predictiva, esa es una. Y después, ¿cuáles son las otras 2? Predictiva, exacto. Ya me puso aquí Carlos la prescriptiva. Muy bien, Carlos. ¿Y cuál era la primera? Exacto, la descriptiva. La descriptiva utiliza la data histórica para describir lo que ya pasó. La predictiva va a utilizar regresiones lineales, exponenciales, logarítmicas, logísticas, para predecir lo que va a pasar. Y la inteligencia descriptiva es la que utiliza el Big Data Analytics, que es el Parallel Computing, el Machine Learning, el Artificial Intelligence, para prescribir lo que va a pasar. Esas son las 3 partes de inteligencia. Hablé también de cuál es la ruta de los ceros y unos, de los bits, del código binario, de los bytes. Dije que los ceros y unos se convierten en metadatos. Después, ¿qué sigue de metadatos? Después de metadatos siguen datos. Efectivamente, Wilson. Muy bien, Wilson. Después de datos, ¿qué sigue? ¿Información sería? Información, correcto, información. Después de información, conocimiento. Muy bien, muy bien. Hay que darle a Alex López, hay que darle extrapuntos. Conocimiento. Y después de conocimiento, ¿qué sigue?
Inteligencia es lo último. Antes de inteligencia, después del conocimiento hay otro. Códigos. Sabiduría. Sabiduría. Y lo último es inteligencia. Es metadatos, datos, información, conocimiento. Conocimiento, sabiduría, inteligencia. Exactamente, exactamente. El conocimiento es la información ya organizada. Eso es conocimiento, es cuando tenemos la información organizada. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. ¿Ok? Y la inteligencia es la parte de la toma de decisiones. Decisiones, lo que se genera en el ciclo. Exactamente. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dice Alejandra o David? ¿Quién tenemos aquí? Ok. Bueno, me gustaría que prendieran su cámara para despedirnos, para todos conocernos. ¿Sí está bien? Nos quedan 10 minutos. Entonces, de rapidito a sus cámaras, por favor. Y una presentación de 2 segundos para tomar ya el screenshot de todos los que estuvieron aquí en esta clase, que espero que haya sido de su agrado. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. Buen día, Magíster. Fíjese que yo no cuento con cámara el día de hoy, por eso no me voy a poder activar. Pero es un gusto. Pero ¿quién más cuenta con cámara? Pues preséntense, porque a mí me da mucho gusto estar con ustedes. De verdad fue un placer. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Ya ustedes me darán su feedback, su examen, porque así como yo los voy a calificar, pues ustedes también me van a calificar, ¿no? Lo bueno es de que yo los voy a calificar primero. ¿Estamos? Sí. Qué gusto. Mi nombre es Jorge Ramírez, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Ah, perfecto. Jorge Javier Ramírez, de ahí de Presidencia. Felicidades. ¿Quién más se presenta? ¿No te escuchamos? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Le habla Oscar Iesca, soy del Departamento de Informática del Ministerio de Energía y Minas y miro lo que es telecomunicaciones, ciberseguridad y redes informáticas. Perfecto. Entonces tú sí sabes la diferencia entre un ruteador y un switch. Capa 3. Exacto, el ruteador es capa 3 y el switch es capa 2. Exactamente, Magíster, aquí estamos para servirle. Entonces, si yo te digo que va aplicación, presentación, sesión, transporte, network, data link en physical, ¿estoy correcto Modelo o estoy de mal? capa OSI. Exacto, capa 2 de las 7 capas del OSI Reference Model. Pues felicidades, felicidades, Ignacio. ¿Quién más sigue? ¿Quién más se presenta? Muy buenos días. Mi nombre es Roland Casasola. Estoy dando clases. Háblame en 20 minutos. Sí, ya estás. Vente aquí, estoy en el departamento. Bye. A ver, adelante. Pues yo realmente soy financiero, pero sí me apasiona mucho el tema fintech, por lo que he estado pues orientándome ahora en su mayoría a esto. Perfecto. Mándame un mensaje privado para que, podamos hablar más de eso. ¿Te parece? Claro que sí, se lo agradezco muchísimo. Perfecto. Pues felicidades en eso, ¿eh? ¿Quién más? A ver, Roland. Yo soy el que acaba de hablar. Ah, Roland. Ok. Sí, yo soy el que acaba de hablar. Tenemos a Nancy, ahí tenemos a Nancy. A ver, Nancy, ¿de dónde eres?
Buenos días, soy de Academia SAAS y yo estoy en control académico, pero me ha servido bastante conocer la importancia que tiene el manejo de datos y la vulnerabilidad. Sí, sumamente importante. Y gracias, doctor Israel Reyes, por su conferencia. Gracias, Nancy. Gracias a ti, gracias a ti. A ver, ¿a quién más tenemos? A Eva. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿De dónde eres, Eva? Yo trabajo en una Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Ah, perfecto. ¿Cómo viste la clase? ¿Bien? Excelente. Bueno, excelente. Casi bueno, no tengo mucho audio. ok, bueno, ya veremos cómo sales en el examen, Eva. ¿Ok? A ver, Wilson. No te escuchamos, Wilson. Wilson, observamos acá que el audio está apagado. ¿Ahora? Ya podemos escucharlo. Mucho gusto. Soy Wilson Trujillo de la Municipalidad de Antigua, encargado de redes y seguridad informática. Ok. ¿De Antigua? Antigua, Guatemala, así es, de la municipalidad. Perfecto. Allá andaban por ahí mis parientes y ya hasta perdieron el trabajo. Santiago Nieto, ¿supieron en las noticias? No vimos. Fue a casarse ahí al Santo Domingo, ¿no? Sí, ahí me he quedado. Me encanta ese hotel. Excelente, eres bienvenido entonces siempre por aquí. Pues lo que supe es que fue y se casó allá y como que lo criticaron por eso y le costó el trabajo. La gran, me imagino, pero se la pasó muy bien. Yo creo que sí, yo creo que sí, valió la pena. Pues felicidades, ahí sígueme en la red social para que te pueda compartir algunos libros que van a ser muy buenos, ¿ok? A ver, vamos con Ervin Cifuentes. Ervin, adelante. Magíster Israel Reyes, por acá pregunta el ingeniero Oscar Illescas sobre cuáles son sus redes sociales. Si nos pudiera compartir y... A ver, en el chat, déjense los pongo ahorita. Mis redes sociales son @Israel G. Mucho gusto, Israel. Ervin Cifuentes, de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Perdón, que no se me activaba el audio, pero estamos a la orden. Ya le escribí a su red de Twitter. Perfecto, Ervin. Excelente. Ahí les voy a compartir unos libros. Me da mucho gusto que seas parte del Consejo de Seguridad Nacional. Felicidades, felicidades. Pues yo creo que ya estamos todos, entonces pues me gustaría dar por cerrado esta sesión. Agradezco mucho, les vuelvo a pedir una disculpa por el día de ayer, estuve ahí en la Cámara de Diputados y se me complicó, pero aquí estoy con ustedes. Para mí de verdad es un honor, un gusto interactuar con todos ustedes, ya que pues, he tenido la fortuna de estar en Guatemala, de visitar Guatemala. Inclusive estuve viviendo 9 meses en Guatemala, entonces me da mucho gusto y mucha alegría siempre impartir clases con ustedes y espero que en mi próximo viaje pues nos podamos reunir a lo menos para tomarnos un café, ¿no? Un café guatemalteco, ahí a lo mejor igual llegamos hasta Antigua, ¿correcto? Muchas gracias, Magíster Israel Reyes. Antes de finalizar, pues nosotros queremos hacer partícipe el presente reconocimiento, el cual dice de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma Magíster Israel Reyes en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia Infraestructuras Críticas, impartido en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa,
dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad con una duración de 2 horas, el cual fue emitido el día 8 de diciembre del 2021 y se encuentra firmado por nuestro director general del INEES, el magíster Jorge Francisco Quirón Mendizábal, y nuestra encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Magíster Israel Reyes, ha sido un honor poderlo tener acá como participación en nuestra sesión final de nuestro diplomado de ciberseguridad y ciberdefensa. Agradecemos la oportunidad de que nos ha dado usted para compartirnos este conocimiento, y pues hemos tenido una serie de videoconferencias con usted en diferentes cursos, de lo cual pues lo hacemos partícipe de la familia del instituto, y pues ha sido muy fraternal su compañía acá en el instituto, el conocimiento que usted nos ha dado sobre temas de ciberseguridad, ciberdefensa, y pues más adelante pues estaremos compartiendo con nuestros estudiantes pues algunos temas, ¿verdad?, que usted nos ha compartido, ¿verdad? Y pues haremos llegar pues la información que usted nos tenga a bien compartirnos. Por lo demás, pues agradecemos también a nuestros estudiantes, ¿verdad? El día de hoy estamos culminando nuestro diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa después de 13 semanas, ¿verdad? De que lo iniciamos, y pues con ello buscábamos poder fortalecer a nuestros estudiantes que pudieran conocer entonces los temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Dentro de ello tenemos pues grandes expertos en los temas, tenemos también participantes de distintas áreas, y pues lo importante es conocer el tema, poder ir creando esa cultura que, como bien nos lo han ido recalcando en las diferentes videoconferencias, ir construyendo entonces una cultura para podernos proteger sobre los distintos temas y pues mantener siempre la seguridad a todo nivel, ¿verdad? Más en el ámbito de la ciberseguridad, en conocimiento sobre ciberdefensa. A todos nuestros participantes les agradecemos entonces el haber compartido el día de hoy. Al magíster Israel Reyes, un abrazo, y desde ya les deseamos a cada uno una muy feliz Navidad. Les deseamos a todos un próspero año nuevo, y desde ya, si Dios nos lo permite, esperamos poder tener a cada uno de ustedes en los próximos cursos que tengamos en el año 2022. A cada uno, pues muchas gracias, magíster Israel Reyes. No sé si desea compartirnos algunas palabras. Sí, claro. Bueno, primero que nada, primero que sigan saludables en compañía de sus familias y seres queridos. Ya es un hecho que tenemos la 4ª ola, que es Omicron, y bueno, de todo corazón les deseo que estén seguros, con salud, y que no tengan pérdida humana. Con todos aquellos que este año fue terrible, que perdimos seres queridos, mi sincera solidaridad y mi sincero pésame. La vida es frágil, la vida hay que valorarla, y por eso el presente es un regalo y es la bendición que tenemos tanto del universo como de Dios. Entonces, este año fue un año difícil en términos de pandemia. Modificó nuestra manera de vivir, de interactuar, de trabajar, de colaborar y de dar clases. Yo pienso personalmente que esta variante de Omicron, y que va a haber otra variante, y que a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este nuevo virus, pero que sin duda alguna está modificando nuestras vidas, pero por otro lado nos está enseñando a ser más humanos entre nosotros y a valorar más lo que tenemos, porque antes nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Antes podría andar uno en la calle sin tapabocas y respirar el aroma de los árboles y de las flores, y ahorita ya está uno con miedo, con temor. Todos o muchos de nosotros hemos tenido un familiar que ha fallecido, ya sea directo o indirecto. Entonces, a lo mejor ya vamos a vivir con esto, ¿no? Pero el mensaje es que seamos mejores personas de lo que siempre hemos sido, solidarios, con hermandad, y bueno, con ética y profesionalismo, y que esta clase y este curso, que no solamente sea para uso personal, que sea para uso de la sociedad, para el uso de su país, porque su país los necesita a ustedes. Necesitan ustedes ser entes de cambio
necesitan participar en la creación de marcos jurídicos, necesitan defender a los más vulnerables, a los más indefensos. Esa es la responsabilidad de la educación. Nos educamos no para ser mejores, pero para aportar más a la sociedad. Son mis palabras. Feliz año nuevo. Muchas gracias, Magíster Israel Reyes. Le agradecemos entonces por habernos compartido el tema del día de hoy. A nuestros participantes les recordamos que ya está la evaluación final sobre infraestructuras críticas, ya se encuentra dentro de la plataforma. Por favor, realícenla. Estaremos ya finalizando entonces el tiempo para que la realicen el miércoles 15 de diciembre. Ya el día 16 pues ya tendrán notas finales. Y pues con ello entonces también solicitarles que puedan realizar la evaluación de la videoconferencia del Magíster Israel Reyes y la evaluación del programa académico, con lo cual estamos cerrando nuestro diplomado. A todos entonces les deseamos un feliz día, una feliz Navidad y un próspero año para cada uno, y si Dios nos lo permite nos vemos el próximo año en los cursos. Que pasen un feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.